¿De acuerdo? Me habéis mandado que había salido un vídeo con una presunta experta en derecho penal. Obviamente yo me he metido en el TikTok de esta señora y en el Instagram. Se dice que es una señora que es compañera, apañera para mí, que es experta en penal, es penalista, es experta en laboral, que sería laboralista, y es experta en derecho matrimonial, es matrimonialista. Tan experta en matrimonialista que no sabe ni siquiera cuándo es la ley del divorcio en España, porque en sus riel, o rel, como se diga, dice que realmente el divorcio en España está desde el año 78, cuando realmente esta señora desconoce que la ley del divorcio es de julio del año 1981. Pues, he cogido, vamos a ir al vídeo y lo vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo también por qué esta señora no tiene ni puta idea del caso, porque esta señora le baila el agua porque le faltaban 5 para llegar a los 1000 suscriptores en YouTube y están utilizando el caso Sancho directamente para poder ganarse la vida a través de YouTube, y luego me decís que incluso una persona que es lega en derecho, es decir, que no tiene ni puta idea de derecho, no llegaría a decir las barbaridades que ha dicho esta compañera. A cualquiera llaman letrado, y esta es la crítica a la entrevista de Triun a la apañera. ¿De acuerdo? Escuchad. Que ella se leyese el recurso que presentó Daniel Sancho y sus abogados y la contestación que presentaron pues la familia de Guinarrieta. Dando traslado directamente a una persona ajena a la causa de documentación judicial que tendría que estar directamente en poder de las partes del procedimiento. Y lo están repartiendo por ahí como quien reparte cacahuetes. Revelación de secretos, volvemos a decirlo. Lo que he visto de la apelación de él, además de los términos que son diferentes, es que se centra en muchas cosas que aquí serían irrelevantes. Hay un vídeo en el canal explicando el recurso, lo que han dicho, y para esta señora es irrelevante. La violación de derechos fundamentales, la violación de los principios legales tailandeses, la violación de garantías procedimentales y procesales de Tailandia, el cumplimiento de la ley tailandesa, incluyendo los tratados internacionales. Y esto lo dice una penalista. Con 2 cojones, os lo pongo ahí. ¿De acuerdo? Seguimos. Cosas que resalta es que se refieren a él, que lo he reseñado, como español, extranjero, y eso es como que le molesta, dice... Esto no tiene nada que ver. Uno de los argumentos es que los derechos fundamentales de la persona y de la legislación tailandesa se tienen que aplicar también a los extranjeros. No como dice la coacusación en su escrito, de contestación, vamos a poner entre comillas, al recurso, que no es una contestación, es una oposición, de que los derechos fundamentales solo los tienen los residentes legales, es decir, la gente que tiene permiso de residencia, los tailandeses y los fallecidos. Los que están con una estancia legal, que se llama así, estancia, con un visado de turista, no tienen que tener esos derechos. Aquí en España, lo de que me tiene manía el juez porque soy extranjero y porque soy extranjero hay racismo, no se argumenta nunca. No, solamente está la Fiscalía del Odio para decir que se está discriminando a la gente por ser extranjera. Y lo dice ella. Yo creo que no ha pisado un juzgado en su puta vida. El apelado pide corregir la apelación, como que no, o sea, como que... El apelado pide, escuchad el término, el apelado pide que se corrija la apelación. A ver, Daniel no es el apelado. Daniel es el apelante. Para empezar. Porque es el que apela. Apelante. Están haciendo de menos a llamarle español, extranjero. Eso aquí me daría igual, es decir, yo creo que es una forma, puede ser equivocada, de dirigirse a él, pero no creo que eso haya influido en lo que es el recurso. No, eso es una discriminación, pero en toda regla. Por ser extranjero no se han respetado sus derechos fundamentales. Otra de las cosas que dice es que se decía que él fue intencionadamente por todo el tema de la premeditación, que al final es el eje central, a cometer el delito allí, que eso era absurdo porque él era consciente de que era un sitio muy pequeño, que era un sitio con muchísimas cámaras.
no se ha leído la sentencia, no sabe que Daniel ya había estado allí en el año 2018, no sabe que Daniel sabía que había cámaras, que en la sentencia pone que son visibles, que en las actas pone que son visibles y que todo el mundo veía que las cámaras estaban muy aparentes y que Daniel no se tapó la cara en ningún momento. Así que esta señora no se ha leído la sentencia, no se ha leído el sumum de la sabiduría, la Biblia del caso Sancho, porque ahí viene bien clarito. Bien clarito. Eso es contradictorio, porque resulta que precisamente las cámaras son las que le han llevado hasta Costa. Entonces, y vamos a ver las fotos. Voy a poner las que salen en los medios de comunicación. Estas son las fotos tan nítidas que tienen, y esas son las que salen en los medios de comunicación, y son por los que supuestamente han pillado a Daniel Sancho como responsable de la muerte del señor Edwin Arrieta. Estas son las fotos. Vamos a seguir viéndolas. Y esto está en los medios de comunicación, que son las fotos que tiene directamente la policía para decir que este señor es Daniel Sancho. Incluso esta, fíjate si está clarísima, que es cuando Daniel Sancho sale con la moto. ¿Veis a Daniel Sancho por algún lado? Porque esa señora habla sin saber, sin haberse informado, directamente por ganar suscriptores. Esto son las fotos. Esto es la vergüenza personificada como letrada. ¿Veis? Las fotos. Y luego vamos a ir cerrándolas. Estas son las fotos que tienen para decir que Daniel Sancho y Edwin Arrieta entraron al bungalow. Fotos que no encuentro en ninguno de los lados. Y por ende también una foto con el señor Arrieta con gafas que no son de sol, que no sabemos de dónde las han sacado. Y por esto, estas fotos que aparecen en el libro también, que esto lo hizo Pico Conut, la calidad de la imagen en el libro, que son las del sumario, para que veáis la calidad de las fotos del libro y de las fotos de los medios de comunicación. La han pillado por estas fotos, chicos, por estas fotos. Las pongo en grande, Aquí veis estas fotos, las voy a ir cerrando o minimizando, ¿de acuerdo? Borrones, la calidad de la imagen. Este no es Daniel Sancho. Aquí no se ve si es Daniel Sancho o es el maestro armero. Eso es de la televisión de ellos. Las fotos tan nítidas para decir que este es Daniel Sancho, un moreno cuando Daniel Sancho es rubio. Estos son algunos ejemplos. Aquí tampoco sabemos si es este señor, Son fotos presuntamente de las cámaras de seguridad del Crystal Day. La foto de que salió por la noche y estuvo 3 horas fuera. No sé dónde se ve la cara de Daniel Sancho. Por estas cámaras, según esta señora, lo han pillado. ¿Como veis? La misma foto. Estas son las que tiene directamente. Aquí se ve a Daniel Sancho calzado. Y en las demás fotos, qué casualidad, siempre va descalzo. Borrones. Así que, ¿qué cámaras de seguridad? ¿Qué cámaras han sido las que han conseguido que le cogieran directamente a Daniel Sancho? Porque, como digo aquí, esas imágenes no son nítidas, no son aceptables. Y esto dicho por el Tribunal Sandika. Y ahora vas y te buscas qué es el Sandika, que es el Tribunal Supremo de Tailandia. Porque para hablar antes de un caso hay que informarse un poquito, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido que él quiera quitarse o sea, quiera decir que no había una intención no había premeditación porque no se va a ir a hacerlo en un sitio que tiene 1000 cámaras, pero resulta que a él lo que le pilla son las cámaras. Ya habéis visto las cámaras, Ya habéis visto las cámaras. Seguimos. Por hecho, muchas cosas que la otra parte no
niega y da por hecho que las aceptan. Como el tema Y esto viene en la sentencia. Esto lo decía la policía en un inicio, una pelea feroz entre dos amantes. Y lo de que existió una pelea, sí que lo dice la sentencia. Y los propios forenses, que fue una pelea no violenta entre dos hombres. De ahí las marcas. ¿Os acordáis, Bitjock? Que fue por las marcas, por la pelea, por lo que empezaron a sospechar de Daniel Sancho. Cuando todo eso era falso, pues ahora parece ser que la señora dice que no, que la pelea no existe. Que la otra parte dice que no ha existido pelea. Y la sentencia dice que hubo un enfrentamiento. Eso lo dice la sentencia. ¿Eh? Pero bueno, que tampoco tiene ni pies ni cabeza y hay un vídeo sobre la sentencia en el canal. La señora no se ha leído la sentencia. Hablar de un tema sin leerte el expediente es una vergüenza. Y os lo vuelvo a repetir, la policía, el juez, decían que realmente había habido una pelea feroz. Incluso los medios de comunicación de Tailandia. Así que maldita hemeroteca, antes de hablar la boca y en vez de parecer idiota, confirmarlo, se cierra la boca y no se dicen gilipolleces, ¿de acuerdo? La pelea. Él lo que dice es que cuando él declara y dice que ha habido una pelea, la otra parte nunca niega de una manera clara que esa pelea no pudo tener lugar. Por lo tanto, él dice que le están dando la razón en el tema de que al final fue algo fortuito, que es lo que al final es en lo que se basa el recurso, que le podía quitar esa parte de pena. Yo creo que el recurso entra en muchísimas cosas que, es lo que te digo, si tenían una relación, si no la tenían... Yo creo que es que Triun ha tomado el pelo. Ya veréis por qué digo lo de las 35 páginas de las 400 que tiene el recurso. Yo creo que le han tomado el pelo. Esta señora no se ha leído la sentencia, no se ha leído lo que son las presuntas actas, no se ha investigado nada del caso. Sigue con el mantra directamente de que lo que dice Triun va a misa, ¿de acuerdo? Incluso le llega a dar la razón a Carmen y a Chipirras y a García Montes. Esta tía no tiene vergüenza ni la conoce, ¿eh? No se puede hablar de un tema sin mirarse y sin estudiar un poco el asunto. Se supone que eres una profesional del derecho y no puedes decir las barbaridades que vais a ver que dice a continuación. Yo me he echado las manos a la cabeza y no sé, letrado se le llama hoy a cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir. Si le regalabas, si no le regalabas, yo creo que al final... Eso no está para nada ni en la sentencia, ni en las actas de que le regalaba nada, ni absolutamente nada. Porque eso no viene en las actas. Y no tiene nada que ver con el tema que se está hablando. En el recurso. En el recurso no habla de regalos ni de no regalos. Que no. Nada, ni aporta nada sobre lo que realmente pasó o que pueda desvirtuar lo que ya se ha dictado. Entonces, él ha utilizado esa parte para decir que algo que no es, aquí se diría que no es un hecho controvertido, es un hecho... No, está mezclando cosas que no tienen nada que ver con lo que dice el recurso, chicos. Yo he alucinado primero por cómo ha salido en la entrevista y segundo por la cantidad de tonterías que estaba diciendo. Porque confunde lo que pone en el sumario, confunde lo que dicen las actas, confunde lo que dicen los medios, confunde lo que dice Triun, confunde lo que dicen los alegatos y el recurso no se lo ha leído o se lo ha leído en vertical porque realmente 35 páginas y de lo que está diciendo es que no sale absolutamente nada, no es lo que pone en el recurso. El recurso está de 10, os lo vuelvo a repetir, se han agarrado a un clavo ardiendo para intentar sacar a Daniel Sancho de allí con la opción menos mala. Aceptado tal cual por las partes. Por lo tanto, eso sí que tumbaría en parte el tema de que era algo premeditado, porque evidentemente no podía prever que iba a haber una pelea. Anda, la pelea no violenta no la podía prever. Qué casualidad, ha descubierto la pólvora, oye. Yo creo que aquí se han hecho muchas cosas mal por parte de él, porque esa declaración inicial le perjudicó mucho. Y es verdad que ha dado varias... Yo entiendo que... Señora, vamos a ver. Quiero explicarle, o quiero preguntarle mejor a la compañera, que ¿cuál? ¿La que hizo la policía en tailandés, sin abogado? ¿La del día 5 firmada por una persona abogada que no era abogada, que lo pone en las actas, y si no abrimos el libro y ahora lo vais a ver? ¿O la que realmente hizo con el señor Cunanan?
porque las primeras son ilegales. Declaración de la primera abogada de Daniel, ¿vale? Aquí lo pone. Obtuve la licencia, tengo un negocio propio y no ejerzo de abogada. Trabajaba en el servicio público de la Oficina del Consejo de Estado y en la Oficina de Gestión de Bienes de la Universidad, o sea, funcionaria. Y lo pone bien clarito. ¿De acuerdo? Que la llamaron a las 4 de la mañana y que dice, al llegar encontré a los oficiales de policía quienes me informaron de que no estaba registrada como abogada. Es decir, si no está registrada como abogada, malamente vas a poder directamente ejercer como letrada. Pero no contentos con eso, voy a sacaros directamente el documento que está aquí de que esa declaración no está firmada. Esta señora no firmó la declaración. Esta señora dice que hubo 2 declaraciones y que solo estuvo en una. Aquí la tenemos, traducida por la Biblia, por la IA de la Biblia de Triun. Abogado no está firmado y el acusado tampoco está firmado. Así que malamente va a ser una letrada que no ha firmado la declaración, y esta es a la que se agarran para decir que él ha reconocido los cargos cuando no está firmada ni por él ni por abogado. Y esto lo está hablando una abogada penalista española. Vergüenza me daría a mí decir estas cosas en público, porque aunque lo pienses, te lo callas, ¿de acuerdo? Por un tema del idioma ha dado varias declaraciones, pero lo que está claro es que lo que más se le puede acusar o que no es objeto de discusión es que lo descuartizó. Porque el señor Cabrera, el médico forense por excelencia, dice que es imposible que se descuartizara en 3 horas con un pelapatatas y un cuchillo cebollero. Imposible. No pudo hacerlo en 3 horas, ya cuesta más hacer una autopsia. Así que no. Tampoco ha quedado acreditado porque realmente si se hubiera mirado las actas habría visto que le habían dicho que había envuelto directamente en la reconstrucción, había envuelto lo que son las partes del cuerpo con un papel film que no utilizó, ¿de acuerdo? Y el mismo policía que dice que primero las envolvió, en la misma declaración un poquito más abajo, dice que no las envolvió en el momento de descuartizar, sino que las llevó chorreando sangre al refrigerador, que no tenía ni una gota de sangre, y cuando las fue a sacar para llevárselas fue cuando envolvió los trozos con film, porque es lo que hay. Y los trozos no se encontraron envueltos. O sea, no se habían envuelto los trozos con papel de plástico, pero la policía decía que sí. Así que si realmente hubieras leído las actas y las hubieras analizado directamente como letrada, te habrías mordido la lengua antes de decir la cantidad de gilipolleces que has dicho en esa entrevista por ganar suscriptores. Que eso da pena, asco de cómo está la sociedad, que por ganar unos cuantos suscriptores vendes tu alma al mejor postor, en este caso al diablo. De vergüenza. ¡Vergoña! Pues eso. Porque al final, vale, pero toda la otra parte se la podía haber ahorrado. A mí me queda la duda de si... Es verdad que me parece que si fue premeditado lo ha hecho fatal, porque no te vas a un sitio que tiene pena de muerte. Se me ocurre. Es lo que dice la defensa. Es lo mismo. Es una reacción para no tener práctica, que sepamos, muy intentar buscar esa coartada enseguida, o sea, no siquiera... Ahora cometes el delito de calumnia sobre Daniel Sancho y lo acusas de haberlo hecho antes. Y esto sí que es delito, letrada. Esto es delito, colega. Claro, yo entiendo que vale. Le voy a comprar el argumento de hemos tenido una pelea y se ha muerto. Vale, pues yo le doy un mal golpe, pero tener la sangre fría de cortarlo y tal, lo único que puede... Y tampoco sabes que hay 2 tipos de corte, que no coinciden con ningún tipo de cuchillo. Y la sierra es una sierra de similares características, vaya usted a saber si es esa u otra. Porque el arma del crimen tampoco se ha encontrado, con lo cual malamente van a saber si se utilizó o no se utilizó. Y los cuchillos están directamente fabricados por la policía. Obviamente no lo voy a volver a reincidir, es un cuchillo de otra villa
y confunde directamente el cuchillo del Pambiman con el cuchillo que se cogió en otra villa del Bugains. Es que no se ha mirado el asunto. Simplemente lo que han hecho es la idea que tenía Axel Blaze 16 de coger a un abogado para comentar los casos, en este caso yo, pues cuando a ellos les pareció mal, Axel Blaze 16 se dejó comer el tarro por los iluminados, cortó peras porque le dio la gana, y ahora la idea genial que había tenido Axel Blaze 16 la ha cogido el señor Triun para tener una abogada en el canal. Así que, 2 piedras, Axel, ¿vale? Te han hecho la cama, hijo mío, y te han quitado la idea genial que tenías tú para que tener a alguien que pudieras comentar a nivel legal los casos directamente sin ningún tipo de problema. Vuelve a darle la razón a Carmen, a Ramón Chipirras, y no tiene ninguna coherencia esta señora porque está intentando mantener la versión del señor Triun y compañía cuando le está dando la razón a la defensa, palabra, por mucho que lo quiera envolver en bonito y decir que es que no, que son muy malos porque vais a ver que no tiene ningún tipo de educación, ni compañerismo, ni lealtad profesional, ni ningún tipo de miramientos contra sus compañeros y contra un compatriota que está en el extranjero. Que antes de hablar debería de haberse mirado el asunto y no lo ha hecho. Para tumbar la pena de muerte esa premeditación, que entran en muchas valoraciones que dan igual si le han llamado, si no le han llamado, si le han dicho, si compró, si le prestó dinero, si no le prestó, da igual. Esto tampoco sale en el recurso. Si le prestó o no le prestó dinero. Eso no ha sido objeto de controversia. Para nada. Porque no se ha negado que le pagó para tener publicidad en el canal de YouTube. Eso no es objeto del recurso de apelación. Pero por ninguna de las dos partes. Por eso digo que no sé qué se ha leído esta señora o lo que le han dado. Esto es premeditación sí o no. Y en vez de centrarse en eso, que yo entiendo que lo han hecho porque no hay de dónde sacar. Precisamente eso es uno de los argumentos del recurso, que no ha habido premeditación. Y aquí tienen mucho donde sacar, pero mucho. Me dijo, no me dijo, resulta que venía. Por eso digo, yo creo que es un recurso muy largo que tiene que mejorar la comprensión lectora. No se ha enterado de nada. A esta sí que le puede decir Rodolfo Sancho, no te enteras de nada. Porque no se ha enterado de nada. No sé qué se ha leído. De verdad. Final, decir, no dice nada. Claro. Que si lo ha dicho, que sí, pero nada importante, o sea, nada tumba la premeditación. Nada tumba la premeditación. En primer lugar, ¿sabes qué es la premeditación? Estoy cansada en el canal de decir lo que es la premeditación. Tiene que haber una conexión entre lo que tú planeas y compras y la ejecución del hecho delictivo que conlleve la muerte de esa persona. No se puede planificar solamente la ocultación del cuerpo. Y aparte que tampoco hay premeditación. Si tú compras unos cuchillos y con esos cuchillos le pegas 4 puñaladas a una persona y la matas, eso es premeditación. Y si tú te deshaces del cadáver con un kayak que has comprado 2 días antes para poder tirarlo en el mar, eso es premeditación. Si tú compras unos cuchillos, una sierra, compras bolsas de basura, papel film, productos de limpieza que es mentira, que solo compro un estropajo para lavar los platos. Si eso no lo empleas en causarle la muerte directamente a esa persona, no hay premeditación. Si tú compras un kayak después de que haya habido una muerte en el bungalow y no lo compras, lo alquilas, y el más viejo además, el peor, en una noche de tormenta, no hay premeditación. Así que tiene que volver a estudiar en la universidad esa señora a ver si se entera de lo que es premeditación y a ver si se entera de lo que se necesita para poder acreditar la premeditación, porque la premeditación la tiene que acreditar el fiscal y la coacusación. No lo tiene que hacer Daniel. Daniel no tiene que probar que no hubo premeditación. No tiene que probar que no hubo premeditación. Lo tiene que probar quien acusa. Y tiene que probar que entre lo que él compró y la causa de la muerte hay una conexión directa, una línea recta. Haber utilizado esos cuchillos para haberle cortado el cuello, por ejemplo, como decía el Big Joe. Que resulta que luego no era cierto.
o haber encontrado directamente las puñaladas que decía el Big Joe en una camiseta que se ha analizado y no tiene ni siquiera ADN del señor Edwin Arrieta ni de Daniel. Ni una gota de sangre. Y siguen diciendo que lo ha apuñalado. Y que murió apuñalado y que por eso no encuentran el torso. Si el torso se hubiera encontrado con las puñaladas, ahí sí que puedes decir que hay premeditación porque lo has matado presuntamente con un cuchillo que habría que acreditar que ese cuchillo que tú has utilizado para apuñalar a esa persona es uno de los cuchillos que tú has comprado y no uno del Bugains Villas. Porque entonces tampoco habría premeditación. Así que antes de hablar, guapa, te informas. Que da vergüenza tener compañeros que por 4 visualizaciones de mierda se presten a decir semejantes burradas y desinformen a la gente haciendo crecer el odio contra una familia y contra un chaval que no ha hecho absolutamente nada. Y te pongas del lado de los iluminados por sacar dinero. Da vergüenza, da asco. Y eso es la mierda de la sociedad que tenemos hoy en día. Divaga muchísimo en mierdas, que si me has llamado español, que si me has dicho extranjero, que si le presté dinero, que si solo se lo prestó, da igual. Si es que al final todo eso no se ha leído el recurso. Y todo el rato con el mismo manda. Que le ha prestado dinero, que si me ha dicho uno, que si me ha dicho el otro. No se ha leído el recurso. Si se hubiera leído el recurso se habría caído de culo. Pero de culo. Porque es un recurso que está súper bien hecho. Partiendo de lo que han podido partir. Porque no se tiene que declarar nunca cuando se está en comisaría. Boca cerrada. Si no, la estrategia de defensa tiene que partir de lo que tú dices. Eso no sirve para nada. Y yo no entiendo que visualmente vea muy bien que se hace. Claro. Para que parezca un recurso mucho más claro, pero al final no dice nada, porque divaga muchísimo porque no tiene pruebas. ¿Cómo demuestras que no hubo premeditación? Las tienes en el libro de Triun, las pruebas de que no hubo premeditación. Tendría que facilitar el libro y decirle, léete mi libro de 600 páginas, porque la falsificación de pruebas por parte de la policía conlleva a que el juicio sea nulo. Eso es delito. Habéis visto, y estoy cansada de demostrarlo, que la abogada no era abogada, que la primera en tailandés, la segunda no está firmada y la tercera es con el Cunanan, otro que también vendió a Daniel Sancho. Y al que avalan y adoran. Que en 18 años ha tenido 10 procedimientos, ¿eh? Más de 10 procedimientos y eso es ser muy buen abogado. Que repase sus apuntes de derecho penal. Y sería recurso por una cosa que se llama error en la valoración de la prueba. También existe ese argumento en el recurso de apelación. Error en la valoración de la prueba. Es el motivo estrella, concretamente, de todos los recursos de apelación. Salvo que haya infracción de ley, quebrantamiento de ley, como hay en este caso, que se hayan cometido hechos delictivos y que se haya vulnerado el derecho tailandés y el derecho internacional. ¿Os vuelvo a recordar dónde está Big Joe y sus compañeros? Además de normas procesales, aquí cuando, digamos, tú crees que una prueba se ha valorado mal, le dan la razón a Carmen. El recurso es tal cual lo está diciendo, son cuestiones formales, vulneración de derechos fundamentales en la instrucción de la causa, la detención, la instrucción, la fase de juicio oral y la valoración de la prueba. Es lo que ha hecho la defensa. Le estás dando la razón y luego los dejas como unas mierdas. Desinformar está muy, muy feo. Se llama hacer un recurso por error en la valoración de la prueba. Entonces tú la revaloras con otro punto de vista. Y eso es lo que pretendes que haga el cambio. A ver, yo creo que piensa, también es verdad que cuando ya no tienes nada que perder, tiro con todo, porque peor que lo que tengo, ya, o sea, más que lo que tengo no me puedo poner, entonces pues tiro con todo y a veces se me aplauda. Eso es lo que dijo la defensa, ya de perdidos al río. Y yo llevo diciéndolo mucho tiempo en el canal. Esa parte sí lo entiendo, en plan, ¿qué puedo perder si ya estoy condenado a muerte? Pues ya voy contra todo, porque si alguien entiende que puedo tener algo de razón y me libro, pues oye, mucho mejor. Por presión de otros países, ya sea porque tal, o igual, yo qué sé, creo un... Corrupción policial. Y esto es sabido, que no me lo estoy inventando yo. Se considera generalizada la corrupción policial. Hay numerosos casos de policías acusados de secuestro, acoso sexual, robo y malversación. Los bajos salarios de los policías
los hace susceptibles de sobornos. En 2023 hubo 103 agentes de inmigración tailandeses acusados de aceptar soborno de ciudadanos chinos. Y una encuesta en el 2024 mostró que la policía tailandesa es la agencia de aplicación de la ley menos confiable para el público. Pero no contentos con esto, vamos al sistema judicial tailandés. Existe un alto riesgo de corrupción en el poder judicial para las empresas que operan en Tailandia. Las empresas indican que los pagos irregulares y sobornos son comunes para obtener decisiones judiciales favorables. Ya sabemos lo que ha pasado con Frank Cuesta, o podría haber pasado con Frank Cuesta, ¿de acuerdo? Más de 1 de cada 5 tailandeses cree que la mayoría de los jueces son corruptos. Y te lo están diciendo los tailandeses, no un español, no, los tailandeses. Aunque la ley tailandesa prevé penas severas para el soborno de funcionarios judiciales, hasta 7 años de prisión, las condenas son raras. El sistema legal tiende a ser lento y las partes litigantes a veces influyen en los procesos por medios extralegales. ¿Cómo reunirte, por ejemplo, a puerta cerrada con el fiscal antes del juicio? Por ejemplo, no sé, pregunto. Hipótesis, como dice Trota Pocket. Aquí veis que, pues que la señora dice que van a crear un conflicto internacional porque van a demostrar o van a intentar hacer creer que la policía es corrupta. No, no. Ellos no van a hacer que sea corrupta o intentar que la gente vea que van a ser corruptos. Ya son corruptos. Os recuerdo que por corrupción en julio del 2023 hubo una redada de la Interpol para coger a policías corruptos y hubo muchísimas detenciones justo antes de que pasara esto. Oye, qué casualidad. Y luego tenemos al Big Joe y a sus compañeros, a sus subordinados, también acusados de corrupción, blanqueo de capitales, juegos en línea, para que digan que no hay corrupción en Tailandia. Antes de hablar uno se informa, colega. Vamos a seguir. Y si queréis os lo pongo más grande para que podáis leerlo con tranquilidad, parar este vídeo en este caso y poder leer que efectivamente Tailandia es un país corrupto. Un país corrupto. Ocupa el puesto 38 en el nivel de corrupción a nivel internacional. De países y se dan cuenta que son corruptos, igual son la flauta. Voy a poner un montón de banderas a ver si suena la flauta, que yo creo que ha hecho. Suena la flauta, ¿eh? A ver si se demuestra que son corruptos. Ya habéis visto la corrupción en Tailandia. Entonces ya queda un recurso precioso de 35 páginas. Ha analizado un recurso de 400 páginas con la documentación adjunta y realmente se ha leído supuestamente un recurso de 35. Para que veáis que están mintiendo, que no se ha leído absolutamente nada de la defensa, que no tienen el recurso, como dice Triun, que si le da el puntazo lo va a hacer público porque él tiene toda la documentación. Delito de revelación de secretos, lo vuelvo a repetir. No lo puedes exponer, no lo puedes publicar, no es tu documentación. Y la señora dice que se ha leído 35 páginas del recurso. Mi pregunta, ¿qué recurso te ha pasado, Triun? ¿Qué recurso te ha pasado, Triun? Porque el recurso no tiene 35 páginas, ni la oposición al recurso pidiendo la pena de muerte, ni siquiera el recurso de apelación contra la sentencia. Es que ninguno de los dos tiene 35 páginas. Ninguno. Así que no te has leído absolutamente nada. Te has leído las 35 páginas de guión que te ha dado el señor Triun para hacer un directo o una entrevista, en este caso era directo, y seguir generando odio hacia Daniel y hacia la familia Sancho. Eso se llama incitación al odio. Y es delito. Y la Fiscalía del Odio sí que puede intervenir aquí, de oficio, y no como cuando tú ahora vas a decir la barbaridad que vais a oír a continuación en este vídeo. Es que no tiene desperdicio. Y se dice que es experta penalista. Los cojones. Perdonad la expresión. No dice prácticamente nada, es normal, evidentemente la otra parte, aunque supiera que tú no has sido tal, no te lo va a decir. Sí. ¿Habéis oído, no? Aunque la otra parte sepa que están enjuiciando a una persona inocente, no lo van a decir. Solo quieren un culpable. Buscan un culpable, no buscan la verdad. Aquí tenéis la cara de estos abogados
de la familia Arrieta y de gente como esta. Les da igual la verdad, les da igual quién sea el responsable, de si realmente está muerto o no. Aun sabiendo que es inocente, el abogado le da igual, porque solo quiere ganar. Y ya si eres rico y te puede sacar los cuartos, muchísimo mejor. La moralidad de esta persona deja mucho que desear. Porque es lo que te digo, ellos tienen una serie de pruebas que se han podido obtener de manera equivocada o no. Aquí habría que ver cómo se ha obtenido esa confesión y tal, por el tema del idioma, y quieren... Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sacó la confesión? Lo dije el 23, o sea, lo dije en agosto del año 2023. Si a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, no lo sabes, no puedes opinar del caso. Para opinar hay que saber las circunstancias, leerse la Biblia del caso Triun como yo y las actas que dan la razón a la defensa. Las propias actas del libro de Triun. Yo me imagino que quieren reevaluar esa parte y volver. Al final los argumentos de un juicio a una apelación no cambian. No. O sea, tus argumentos, esto está prueba, nada de esto bien, yo te voy a dar la matraca otra vez con lo mismo, porque esta es mi opinión sobre esta prueba. Y como tú no la has visto como yo en el recurso te cuento lo mismo y ya te he contado. Mentira. Mentira. Aquí se dejan las irregularidades en los procedimientos en sala, las nuevas pruebas de las que se ha tenido nuevo conocimiento, porque digo yo que para qué protestas si no se han respetado los derechos de tu cliente en sala, porque nos gusta protestar. ¿Por qué decimos que se han violado los derechos fundamentales de una persona y se dice que no se ha aplicado la legislación y que se han saltado a la torera y que las pruebas que se han practicado en el acto del juicio no constan en la sentencia y que la sentencia no ha motivado los 60 folios sobre la impugnación de todas las putas pruebas que ha presentado la Fiscalía, que son todas nulas? Porque eso no lo dices. Un recurso no solamente es decir que no has valorado la prueba. Hay más cosas. Hay más cosas. Incluso si ha mentido un testigo en sala, se deja en evidencia. Acojonante, de verdad. Me he puesto, digo, ¿pero esto qué es? Vamos. No te voy a contar algo diferente porque no lo tengo. Ah, no. Entonces, al final el recurso es volver sobre lo mismo. Mi opinión, como yo lo veo, y los mismos argumentos se repiten. Porque, a ver, ellos lo ven. Va a hablar de la contestación al recurso, ojo, de la coacusación. Esa contestación que dicen que en una pelea no violenta con una persona que es cinturón negro de karate y de taekwondo, él mismo decidió pelearse como una mujer, arañar, tirar de los pelos y morder. Esa contestación, ¿eh? Es un poco lo que hemos dicho, que hay una extensidad del recurso, pero que no dice nada. O sea, ya empezamos. Es que también ha dicho que no se van a leer el recurso y que aquí en España, jueces del mundo, sobre todo los españoles, que sepáis que esta letrada ha dicho que sois tan vagos, o lo ha dado a entender, mejor dicho, porque aquí los jueces tampoco se leen los recursos, no se los leen, resuelven porque tienen que resolver por ciencia infusa, sobre todo lo que se dice en un recurso. No se lo leen, si no se lo pones en negrita subrayado y en mayúscula 14. No. Y que 22 hojas son muchas. Entonces yo no me quiero imaginar los recursos que haga esta señora, que son una hoja que diga porfa, please. Y que yo digo que con esto, con un simple delito leve, que son las faltas de toda la vida, yo he hecho recursos de más de 22 folios. No me quiero imaginar en un delito de asesinato premeditado con descuartizamiento todas las hojas que hacen falta para decir. Porque no solamente es revalorar, es que tienes que fundamentar con la legislación y con la jurisprudencia, con sentencias, lo que tú estás diciendo en ese recurso. Que el juez no ha valorado conforme a la jurisprudencia del Sandika, en este caso en Tailandia, aquí del Tribunal Supremo y del Constitucional. Y las sentencias son largas y los trozos que tienes que poner son largos. Así que 22 hojas no son muchas, colega, no son muchas. Que también son muchísimas hojas, escúchame, tampoco hace falta. No. Sí que hacen quizás un detalle, pero ellos lo tienen más fácil porque ya parten de una sentencia y les da la razón. No tienen tanto que desvirtuar, pero al final sí que hacen ni una contrarréplica a la vulneración legislativa
tailandesa ni la internacional en ese puto recurso. Ni una sola contrarréplica a todo lo que ha dicho la apelación de la defensa. La vulneración de derecho tailandés, de derecho internacional, ni siquiera de la documentación que consta en el acto del juicio, como que Daniel estaba siendo sospechoso en inmigración desde el día 3 de agosto y estaba en la base de datos. No ha dicho nada. Del incumplimiento de la orden de grabar las declaraciones y de aportarlas a juicio, no ha dicho nada. Es que no se lo han leído. Se lo han debido de leer en vertical, como dice esa señora que se lee las sentencias y los procedimientos en vertical, y entonces te pasan muchas cosas. Porque esa señora va directamente al fallo de las sentencias. En analización de temas importantes. Lo que tú dices, pues, fulanito dijo esto en el juicio, eso es lo que se tiene que hacer. De cosas importantes. ¿Quién dijo qué? Creo que hay un... No recuerdo. Lo que dijo, os lo vuelvo a recordar, es que los derechos humanos solamente son para los no son para los procesados. Son para los tailandeses residentes legales, como os he dicho, para las personas que están fallecidas y para las personas que son extranjeras y que están siendo imputadas en un procedimiento penal, no existen los derechos humanos. Así que viva la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que esa señora lo desconoce. Y ese principio que está en la Constitución española, que qué casualidad también está en la Constitución tailandesa y en los tratados internacionales firmados por Tailandia. Acojonante. Es lo único que ha dicho la coacusación, aparte de calumniar y difamar a Daniel, exactamente lo mismo que han hecho Triun y esa señora en esa entrevista, llamándolo psicópata, que lo había hecho más veces, que no podía haberlo hecho así con sangre fría si no lo había hecho anteriormente, que no se entiende. Y el otro, que había cometido delitos en el escrito de apelación porque había difamado a los jueces y a los policías. Todo esto es lo que está diciendo esa señora, que se supone que es experta en derecho penal. Cuando en derecho penal lo primero que hay que aprenderse es que el principio de legalidad y seguridad jurídica se garantizan para todo el mundo, seas extranjero o no seas extranjero. Y si hay violación de derechos fundamentales y de la propia normativa, no puedes decir lo que vais a oír a continuación cuando lo veamos, y que da igual. Eso no quita que los hechos hayan ocurrido. Tal cual. No, pero sí que he visto un trozo donde dice fulanito declaró el señor Pipafón no es señor, es señora. Es traductora que no es jurada, sin preparación, cambiada por la policía porque traducía mal, y que reconoce que los términos en tailandés, al traducirlos al inglés o al francés, pueden tener varios significados diferentes y no reflejar lo que se está diciendo por parte de la persona. Esa es la traductora. La que estaba diciendo en la reconstrucción, cuando Daniel estaba diciendo no me acuerdo, estoy tratando de recordar, es la señora que decía que golpeó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa es la traductora. Esta señora sabe que cuando hay un extranjero se tiene que poner un traductor que esté preparado judicialmente para hacer de traductor. No vale tu amigo, el del pueblo, ni tu prima, la del pueblo. Tiene que ser un traductor oficial. No el que pase por la puerta. No el que repara aires acondicionados. No el que llama la policía porque sabe que van a traducir lo que ellos dicen. Y esta es la experta del canal de Triun. Con 2 cojones. Intérprete inglés, claro, que los investigadores hacían preguntas de demanda a través de una puna. Él sí que ha cogido, o sea, lo que es el juicio, minuto tal. Al loro. Esa mujer, le vuelvo a repetir, me gusta la frase de Rodolfo, me la voy a apropiar. No te enteras de nada. Allí no va por actas, o sea, allí no va por minutos, va por actas. ¿Qué tienes en el libro de Triun? Haz un sacrificio como yo y te lo lees, para opinar y estar bien informada. Por cierto, la legislación aquí y allí es la misma.
solerdos. Para todo el mundo que está diciendo que no, que la legislación tailandesa es especial. Es la misma. En el canal hay vídeos para aburrir sobre la legislación tailandesa, la constitución, el procedimiento penal, la ley de procedimiento penal, lo que es también los tratados internacionales firmados por Tailandia, Tratado de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos. Todo eso está directamente, todo. Un verdadero abogado se informa antes de asesorar. Consejo, para no parecer idiota. Más vale cerrar la boca y no decir nada que abrirla y confirmarlo, colega. Si no sabes de algo, te callas y escuchas directamente. Este dijo esto y esto está respaldado por esto. Esto es lo que es un recurso, salvo que no tengas nada. El recurso consiste en valorar una prueba que se ha realizado, no en volver a divagar sobre lo mismo. Entonces sí que es verdad que este recurso se centra en lo que se ha dicho, lo que se ha practicado y cómo se... En que no se tienen que tener derechos humanos. Y en insultar, en eso se centra. Y en avalar las pruebas falsas fabricadas por la policía. No te has enterado de nada del caso, pero para nada. Estás muy verde. De verdad. Tiene que volver al principio y mirárselo todo. No divaga, es mucho más concreto. Sí. Y tiene mucha más fuerza jurídica, porque además sí que... Avalar la premeditación, que no existe. Como habéis visto, no existe. La falsificación de pruebas cometido por funcionario público. La violación de la legislación cometida por el propio juez. La nacional y la internacional. Según esta señora, que es experta en derecho penal, tiene más fundamento jurídico y más fuerza. Yo creo que tus profesores universitarios estarán flipando, pero flipando. Porque, vamos, no te has enterado de nada del derecho penal. De los principios de derecho penal no te has enterado de nada, de verdad. Habría que volver a la universidad. Ha basado en la ley de la corte, tal cual, que el otro. O sea, el otro al final es una patada para adelante y que... No se ha basado en la ley de la corte. En la ley de la corte, ojo. No, la ley nacional. Si precisamente el recurso de la defensa pone en tela de juicio que no se ha aplicado la legislación tailandesa tal cual está, la Constitución, la ley de procedimiento penal, las directrices de la policía, las directrices generales de la policía, la normativa en Tailandia sobre las grabaciones, sobre los derechos de acceso al expediente, a la orden de detención, la fabricación de pruebas por parte de la policía, acreditándolo. Y que el juez ha cometido prevaricación porque se ha pasado todos los derechos de Daniel Sancho por el arco del triunfo sabiéndolo. Y que no ha aplicado la legislación tailandesa. ¿Qué me estás contando? Ni siquiera un abogado ha tenido. Lo ha podido acreditar todo documentalmente. Los principios generales del derecho penal son iguales en todo el mundo civilizado, que Tailandia ha firmado la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y nos rige la misma regulación. Si te sabes la regulación de España, te sabes la regulación de Tailandia, sí o sí. Lo único que va a cambiar es en el tipo delictivo, la pena que se impone y cómo se gradúan las puñeteras penas. Punto pelota. El homicidio y el asesinato es igual aquí que allí, con distintas agravantes. Aquí en España hasta el año 95 sí que existía la premeditación. Sí que existía la premeditación y alevosía, nocturnidad, premeditación y alevosía. Chiste del día. Desde el Código Penal del 95 no existe para que sigan hablando de premeditación. Por eso sabemos lo que es premeditación, porque hay jurisprudencia que establece lo que es la premeditación. Y si no sabes lo que es, busca las sentencias del Tribunal Supremo. Os recomiendo que, por ejemplo, la de los marqueses de Urquijo, que también le dijeron que era premeditación y alevosía. Lo que decía, este está mucho más cualificado a nivel judicial porque se centra en... Mucho más cualificado. Tenéis un vídeo de 3 horas de ayer, diciendo todo lo cualificado que está. Acojonante. Eso.
Los hechos, por ejemplo, demuestran claramente que el demandado no utilizó el hotel. Le pregunto que dónde te dejan las garantías del procedimiento y del procesado. Esta mujer está leyendo algo que se basa en mentiras, que no constan en las actas de la Biblia de Triun. Y le vuelvo a decir, léete el libro de Triun, le harás un favor, porque ya seremos las dos, las que hemos hecho el esfuerzo, las dos gilipollas que nos hemos leído el libro de Triun. Lo que hemos hablado del hotel reservado por la víctima, tal. Lo usó, solo durmió allí una noche, pero no lo usó, ¿eh? Centran en los hechos. En hechos importantes que son relevantes. No, se basa en todo lo que hay para defender al cliente, no solo en los hechos. Yo creo que este recurso tiene, o sea, yo entiendo que tiene muchas posibilidades de, más allá de que se gane. Sí. De las cámaras de seguridad, de lo que se ve en las cámaras, de los vídeos, que tú cuando vas a hacer un recurso... Sigue con lo mismo. Sigue con el mantra. Que no se ve nada, que habéis visto las fotos, que no se ve nada, que es una cosa que está fabricada por la policía, que la policía ha inutilizado todo el procedimiento desde el inicio por cometer una detención ilegal. Se llama nulidad de actuaciones. ¿Te suena el término, colega? La teoría del árbol envenenado, de los frutos del árbol envenenado. Desde un inicio se lleva diciendo en el canal. Pero se lo ha pasado por el arco del triunfo, ¿eh? Aquí la policía, si hace lo que está haciendo la policía tailandesa, que es corrupta, y no lo digo yo, lo dicen los propios tailandeses, pues parece ser que está bien hecho para esta señora y que los principios generales del derecho que rigen en Tailandia y en España no son de aplicación. Pero no son de aplicación para Daniel Sancho. Para el señor Francuesta, sí. Con 2 cojones. Un recurso siempre dices, en estrictos términos de defensa, es decir, yo voy a... No, error. En estrictos términos de defensa, no. No. Dice en estricto sentido de defensa. Contradecir al juez que lo ha dictado por la audiencia, pero lo hago en estrictos términos de defensa, es decir, sin ninguna intención para con el juez, sino dentro de la ley que me ampara que puedo hacer un recurso. Entonces muchos abogados tienen todavía esta coletilla de no, es por un tema concretamente de defensa. No te falta ponerlo. Ya se entiende que es en términos de defensa. Porque no hay jurisprudencia para aburrir. Lo puedes hacer, pero sería delito, porque además yo no tengo ninguna prueba. Los que sí que las tienen y documentales. La carta de inmigración, por ejemplo. Ahí se ve sospechoso desde el día 3. Antes de que entrara por comisaría, que entró la noche del 3 al 4. O sea que fue el 4 a la 1 de la mañana. El día 3 ya estaban buscándolo por un intento de asesinato. Existe esa carta. Ahí hay pruebas de que hay prevaricación y de que hay una prueba falsa, que son todas las que han venido detrás, de que lo ha hecho voluntariamente sin abogados, que estuvieran colegiados, registrados y pertenecientes al turno de oficio. Todo lo que dice la defensa está acreditado documentalmente. Así que sí que pueden. Claro que pueden. Y deben. Me parece que ha hecho una sentencia de caca, pero yo no puedo decir. Hay pruebas de la prevaricación manifiesta del juez. Solo hay que verse todo el procedimiento. Cualquier abogado se echaría las manos a la cabeza. Que ha sido imparcial, sí, pero que esa imparcialidad deriva de que esté convencido con la otra parte, no. Porque yo no se puede. Voy a pedirle permiso a un cliente mío al que se le imputaba, ¿os acordáis del tema de un pueblo de mierda de Pamplona? Que la jueza se puso borde y yo me puse más borde. Y le dije que por mis cojones el juicio se hacía aquí en Zaragoza y que me diera traslado de la documentación, que no me quería dar traslado, y le dije que iba a ir al Consejo General del Poder Judicial y acto seguido me dieron traslado de toda la documentación. Se celebró el juicio y ese mismo día yo tenía la sentencia para notificar al día siguiente. Condenado por algo que no había hecho. Recurrimos a la audiencia provincial y dije que efectivamente esta juez era parcial, que no había sido imparcial, solamente por cómo había tratado al cliente, por expresiones que había hecho en el acto del juicio contra mi cliente, diciéndole a la persona que había denunciado,
Usted tranquilo, que sabemos que usted sí que no ha hecho nada. Y no pidiendo ni siquiera la justificación de una transferencia por una presunta cámara a través de Wallapop, porque era un delito leve de estafa. Esta Menda Lerenda puso un recurso de apelación y dijo que esta juez era una juez parcial, que podría haber cometido prevaricación y que no había hecho ni la más mínima actividad probatoria porque no se había acreditado la transferencia, el desplazamiento patrimonial, que la cuenta corriente fuera de mi cliente, y la habían condenado sin pruebas. La audiencia provincial me ha dado la razón. En la sentencia de 22 páginas pone totalmente mi recurso palabra por palabra y un último párrafo que dice lo que digo yo. No hay ni la más mínima actividad probatoria tendente a determinar que mi cliente haya sido el responsable de esto y por tanto se le absuelve. Así que no me digas que no se puede decir a un juez que es imparcial y que ha podido cometer prevaricación dictando una resolución que no se ajusta a derecho, porque aquí en España se hace. Se hace. Y si lo puedes demostrar, te terminan dando la razón. No tengo ninguna prueba, entonces acusar a un juez. Ellos dejan caer en el recurso. No. Y además entiendo que Fiscalía actuaría de oficio a leer el recurso, porque sí que cabe esa opción. Claro que yo estaría cometiendo un delito al acusar a alguien de algo que yo no puedo probar. Estaríamos ya en injurias y calumnias, por lo tanto, de oficio, la propia Fiscalía del juzgado podría deducir testimonio, por supuesto. Aquí yo me tiro de los pelos. Vamos a ver. La Fiscalía no deduce testimonio de particulares. No es la Fiscalía. Se le pide al juez que deduzca testimonio de particulares. Eso para empezar. Y para continuar, como veis bien aquí, la calumnia y la injuria es un delito privado, perseguible solo a instancias del interesado, del perjudicado. No lo hace de oficio la Fiscalía. No lo hace de oficio la policía. Tienes que poner una conciliación previa y luego poner la querella criminal correspondiente, porque se persiguen con querella, no con denuncia. Por eso lo digo que es aquí y allí también necesitas un abogado y necesitas iniciar el procedimiento. Porque, por lo que le pregunto que si de verdad que es abogada, porque le acaba de pegar una patada al derecho procesal, pero sin precedentes, no me jodas. No sabe lo que es un delito privado y un delito público. Y esta es la experta que se dedica a decir que lo que vais a ver a continuación. Por supuesto. Ya te digo, aquí, a la hora de decir que un juez ha sido o imparcial, tú lo que dices es que por sus propias experiencias personales, pero tú nunca le puedes acusar de algo, salvo que tengas prueba que no la tienes nunca. Que no la tienes nunca. No. Debe ser que no llevas muchos casos, hija mía. Que resulta que ha dictado, pues eso sería prevaricar. Lo podemos hacer todos, pero Daniel no. Solamente lo podemos hacer los demás, con pruebas. Si es Daniel Sancho, se tiene que callar. Muy justo. Lo que pasa es que aquí, para mi punto de vista, hay algo interpretativo, y es, si yo, que eso no se puede probar, te he explicado... O sea, escuchad ahora la barbaridad que va a decir la pañera, porque esto no es un compañero, no me jodas. No puedes decir la barbaridad que vas a decir y decir que no es delito. Aquí de derecho penal sabe poco, pero de código deontológico todavía sabe menos. Aquí, en esa fase, no se declara, nunca. O sea, tú no vas a la policía y declaras, jamás. Siempre se le dice que no declare. Claro, si yo te he mal asesorado, eso ya no es una frase de ese tipo puede inducirte a error para que tú creas que no conociendo las leyes es algo que te puede beneficiar porque has visto muchísimas películas y siempre es mejor que declares, y eso la puede inducir a declarar. Que no digo la declaración. Vais a ver que dice que asesorar mal al cliente no es delito. Le pregunto que si tu colegio sabe que lo que estás diciendo, porque esto es un delito de deslealtad profesional y además infringe el código deontológico y te pueden expulsar directamente del colegio. Inhabilitar y expulsar. ¿No se ha leído el código deontológico? ¿No se ha leído la normativa española directamente de los abogados? ¿No se ha leído que asesorar mal a un cliente y causarle daño es un delito de deslealtad profesional?
Ir a declarar a un juicio también es deslealtad profesional. Incumplir el secreto profesional es deslealtad profesional. Y esta es la que es experta. Como Triun. Acojonante. Escucha. Sino que él no era muy consciente de la... Pero aunque fuese... No es delito, es un mal asesoramiento, pero no es delito. Pues te digo, yo creo que el procedimiento fue correcto, pero sí que hubo una... Le digo que devuelva el título universitario y el carnet profesional. La violación de derechos fundamentales y de la legalidad constitutivos, en este caso, de ilegalidades, conllevan a que el procedimiento sea nulo. Y si te han asesorado mal asesorado, eso es delito para el abogado. Y conlleva la condena penal, la inhabilitación penal por vía judicial y posteriormente por vía colegial. No puedes asesorar mal a un cliente. Y menos en un tema que te estás jugando la pena de muerte. O muchos años. Es más, tienes que tener una preparación extra para poder llevar estos asuntos. Cuando eres de oficio. Más de 5 años de ejercicio profesional. Y tienes que estar rodado. Si no, no puedes llevar estos temas porque estás perjudicando a una persona que se está jugando muchos años de cárcel, la pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Tailandia. Y la señora que supuestamente era abogada, que no era abogada, no tenía esa capacitación, dicho por ella en el acto del juicio. No había recibido esa capacitación y no tenía experiencia profesional. Y esa señora dice que da igual, que no es delito, es un mal asesoramiento. Y ya está. Viva la profesionalidad de los profesionales del lado de los iluminados. Un mal asesoramiento porque aquí, hasta que tú no ves lo que tienen contra ti, no declaran ni Dios. Ellos lo que dicen es que a través de ese documental aparecen nuevas pruebas porque el señor coronel Paisal, como se pronuncie, resulta que según ellos en esa entrevista en HBO hace contradicciones con declaraciones. Contradicciones entre el atestado y las declaraciones del jefe de la investigación, el señor Paisán. Esto para esta señora no es relevante, para nada. Esto solamente supone la falsificación del expediente o de los autos policiales. Por lo tanto, si hay una prueba de que se ha fabricado ese atestado policial, y eso es contrario a lo que dijo Daniel Sancho a ese señor antes de que se le tomara declaración, pues resulta que eso es una prueba que se tiene que hacer en juicio, porque los atestados policiales, como bien sabrás si eres penalista, no son prueba suficiente que enerve la presunción de inocencia si no se practican en sala con todas las garantías. Ergo, ese atestado es falso porque el coronel Paisán dice que Daniel no dijo eso. Y aquí hay una nueva prueba que contradice lo que dijeron los testigos en el acto del juicio y la propia documental consistente en el atestado policial. Y hay que escuchar a ese señor y ver lo que dijo ese señor sin censura, sin cortes, en la sala del acto del juicio, en el juicio oral. A ese señor le da igual. Pero vais a ver que es fan de Ospina, las mismas palabras, los mismos cortados por el mismo patrón, y también de Mario Vaquerizo de las Nancy Rubias. Y que entonces tenemos que suponer, volvemos a lo mismo. ¿Y qué? Pero como supongo que no va más allá porque al final ellos tienen la copia completa de lo que ha dicho. Pero sí que es verdad que ellos intentan también colar por ahí que yo creo, porque yo he visto el documental, que no hay nada, o sea, que todo es darle perico al torno. De la declaración inicial. Ha visto el documental y no ha visto todo lo que ha dicho el coronel Paisán, ¿no? Esto es retorcer las cosas. Esta mujer nunca va a poder llegar a ser buena abogada. En serio. Y aún así, vale, supongamos que es verdad. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo mismo que decía Ospina. ¿Y qué? Y si no es culpable, ¿y qué? Yo no voy a decirlo. Yo quiero un culpable y que sea rico. Y sacarle los cuartos. Esa es la moralidad de estas personas. No me extraña que los abogados tengamos mala fama por gente como estos. ¿Con esto qué hacemos? Y ni elimina que lo haya descuartizado, ni elimina que lo haya matado, ni elimina las imágenes, nada, no pasa nada.
¿Y qué me quieres decir? ¿Qué me quieres con decir? esto? Tú sabes Las imágenes, ya habéis visto las imágenes. Que si me dicen que es el Papa de Roma también me lo creo. que ese señor, antes de hacer el juicio, aunque lo hayas visto luego, dijo lo que dijo. Que es otra patada hacia adelante de vamos a poner aquí 25 páginas sobre lo de HBO porque tengo que hacer 600, pues igual le pagan por página. Aquí se ha pasado a 3 pueblos. Le pregunto que si tiene complejo de espejo porque es la táctica que llevan haciendo los iluminados todo el año. 2023, desde que fueron el asesinato, presunto asesinato, 2023-2024 lo que llevamos de 2025. Le acaba de vulnerar, pero por todo el morro, acaba de vulnerar por todo el morro el código deontológico. Se está riendo de un recurso de unos compañeros, que no, de verdad, esto es para acojonarte. Y le pregunto que si nos presta un recurso suyo para que yo lo analice y así nos reímos todos. ¿O cómo va eso? Porque no te has leído un recurso, te has leído 35 páginas que no sé qué coño te has leído y te ves con la capacitación legal que te queda grande esa palabra para decir que el recurso de la defensa es una mierda, igual que la estrategia. Capacitación ninguna. Ni eres experta en derecho penal, ni en matrimonialista, porque ni siquiera sabes de cuándo es la ley del divorcio, y todo lo que estás diciendo contradice los principios generales del derecho penal nacional e internacional. Así que tus recursos, pásanos uno que me voy a reír yo un rato. Y lo va a hacer público, exactamente igual que haces tú con tus compañeros, porque se supone que todos somos compañeros. Y te estás riendo de Ramón Chipirras, que es criminólogo y ha participado en el recurso, te estás riendo de Carmen Bafagón, que es compañera, y te estás riendo de García Montes, que lleva más años de ejercicio que años tú tienes de vida. ¿Vale? Así que, primero, aprende a respetar a los compañeros y así se te podrá respetar a ti. Y deja de reírte. Porque no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Ni a nivel jurídico, ni a nivel moral, ni a nivel persona. Se ha dicho, pues si hago 600, es igual. ¿Sabes? A 10 euros la página, pues si hay que hacer 600, se hace. Los recursos, por el tipo de abogados que son, tú sabes si tienes posibilidades o no. Tú lo tienes que poner porque hay muchos motivos por los que hacer el recurso, porque no puedes dejarlo sin luchar y tal, pero yo creo que se va a quedar como está. Yo creo que lo que aspiran es que se va a quedar como está, no te lo crees ni tú. En una de estos que es el cumpleaños del señor este, pues otra vez con el lo que sea, le mande para su país y ya. Como defensa es una mierda, porque evidentemente la otra parte, si es un probabilidad, te va a decir, a ver, me está pasando. Lo dice que es una mierda la señora que dice que es experta, que no sabe que en el derecho penal los recursos se llaman recurso de reforma, porque en la entrevista lo ha llamado recurso de reposición o de revisión. Y eso es en vía civil, ¿sabéis? En derecho penal se llama recurso de reforma y recurso de apelación. Desconoce el código deontológico, la profesionalidad y el respeto al compañero y no sabe valorar porque no tiene toda la información. Pero van de expertos. Experta en derecho penal y no sabe ni siquiera cómo coño se llama un recurso a nivel penal. Derecho procesal penal debería de volver a repetir la asignatura y explicarle cómo son los recursos y cómo se hacen los recursos. Y luego que no se puede valorar por lo que te están diciendo en un canal de YouTube. Tienes que ver todo el expediente, tienes que mirar todo lo que hay y leerte las actas por lo menos y tener acceso a algo de información. La gran experta no sabe ni siquiera cómo se llama el derecho procesal penal y no sabe cuándo es la ley del divorcio, que no es del año 78, es del año 81, de julio del año 81. Y estos son los que se atreven a poner en entredicho la profesionalidad de los abogados de la defensa. Con dos cojones. Vivimos en una sociedad en la que el mediocre y el cretino triunfan como la San Miguel. Ala, no hagas bien tu trabajo porque te las van a dar todas, porque esta gente se cree con la superioridad moral suficiente para pensar que está por encima de ti, sin tener ni puta idea. Alguien debería de decirle a esta señora que antes de hablar se asesore. Y si no sabe, que pague una consulta a un compañero. O le pregunte a un compañero que le va a orientar perfectamente. Porque tenemos que ayudarnos entre nosotros. Se supone. Ya estoy viendo cómo actúan los compañeros de ahora. ¿Da asco o no? Lo siguiente. Claro, pero es verdad que a veces no tengo nada, os tiro con todo,
voy a Pero no hay línea de... que hacer una defensa desde España con un crimen, con leyes A tailandesas, eso vamos. A porque eso. la haces desde una visión española. ¿Habéis visto, no? Siguen con la misma matraca. Un poco, no sé lo que pensáis, pero desde luego esto es una vergüenza. Esto dicho por un experto, que la clave directamente del caso serían las cámaras de vigilancia. Que hubiera alguna foto o algún vídeo del señor Arrieta llegando al Bugains Villas, y no lo hay. Aquí tenéis lo que estaban haciendo al principio, diciendo que es que la policía lo cerraba todo y que le daba igual, que tenía que hacerlo por lo que es el turismo. Tenemos al señor Triun machacando y siguiendo incitando al odio a las personas contra Daniel y contra la familia de Daniel, y tenemos abogados que se prestan a esto. Ni experta en derecho penal, y obviamente ahí tenéis que se sigue intentando estirar el tema porque da visualizaciones el tema de Daniel Sancho. Entiendo que no hay que desinformar a la gente ni decir verdaderas barbaridades por conseguir más suscriptores. También os tengo que decir que me ha llamado un compañero de Madrid y me ha dicho, literalmente hablando con él, que el tema de Daniel Sancho había hecho que el señor Ospina pasara de tener una barquita en el Retiro a remo a irse directamente a un barco privado directamente en Ibiza y Formentera. ¿Y por qué digo esto? Ahora lo vais a ver. Aquí tenemos al letrado que en vez de ejercer como letrado se dedica a posar directamente en bañador, a irse directamente a Formentera, a decir que es un influencer, aquí lo tenemos todos, hablar de su vida privada, hacerse publicidad directamente, ¿eh? Y todo por el tema de Daniel Sancho. No, es que ni os lo voy a leer esto porque no merece ni siquiera la pena. Y aquí tenemos que lo único que hace este señor, igual que lo que está pretendiendo la abogada que ha salido con Triun, es hacer horas y horas y horas de choni salseo, como tenéis aquí, los enfrentamientos directamente en la revista Lecturas, sale más en Lecturas que en las sentencias de una corte penal aquí en España, aludiendo a respuestas, Joaquín Campos, todo lo que tenga que ver para hacerse publicidad y ser directamente lo que es un abogado influencer. Y todos son exclusivas, como podéis ver, de Lecturas. Aquí tenemos más. Exclusiva, Juanjo responde a las duras críticas de Joaquín Campos en su libro sobre Daniel Sanchos. ¿Hay abogados de la caridad? Pues puede ser que sí. Y habla directamente de todo lo que está relacionado con el tema de Daniel Sancho a través de revistas del Choni Salseo. ¿De acuerdo? Y además, a lo que se dedica el señor Ospina. Como veis, Barcelona llega a los premios Princesa de Girona, una cita con talento, innovación y el compromiso, como veis, para hablar directamente con la realeza, codearse con la realeza, una realeza que es de alta cama y de baja cuna, como decía Cecilia en una canción. La vida es demasiado corta para perderla con malos pensamientos, a los haters ni rencor ni tiempo. Los entiendo, no han tenido suerte de rodearse de buena gente, trabajar en lo que ama y ser felices con lo que tienen. Al resto, amantes de la vida, feliz fin de semana. A esto se dedica el señor Ospina. Es decir, todo el mundo ha utilizado el caso Sancho como la vaca lechera para forrarse, generar horas de visualización y mucho dinero, forrarse escribiendo libros, forrarse y haciéndose un nombre, pasando de ser un completo desconocido a ser una persona influyente que se codea con la realeza, y eso es lo que están haciendo
determinadas personas con muy pocos escrúpulos, por muy poca moral y con muy pocos principios éticos y profesionales. Y esa es mi opinión personal, ¿eh? Hacerse un nombre a costa de sacrificar a una persona inocente y, como la abogada que estaba hablando con Triun, decir que les da exactamente igual que sea culpable o no, porque ellos lo único que quieren es sangre y dinero. Eso es lo que han estado buscando y eso es lo que han estado diciendo en todos los canales de YouTube, hasta que incluso hasta que el señor Rodolfo tendría que pedir un préstamo, hipotecar la casa y pagar a los padres. Eso es el prototipo de abogado que tiene éxito según los valores, los estándares morales y de valores que tienen esta gente. Y no saben que un abogado no tendría que tener esos estándares. El abogado está para ayudar al cliente, no para sacarle los cuartos. Que sí, que hay que cobrar, pero no a costa de la sangre de un inocente y de tirar por tierra a una familia. Y además avalar el apaleamiento público que ha habido contra el tema de Daniel Sancho. Voy a mandaros muchos corazoncitos. Quiero que sigáis apoyando la defensa. Quiero que me dejéis un bonito like y un bonito comentario. Seguid apoyando a la defensa. Sabéis que eso no es lo que están diciendo directamente, no es lo que están diciendo en el recurso. Y os voy a hacer un vídeo con lo que dice la inteligencia artificial, que es una inteligencia que se supone que tiene metida la normativa de Tailandia, la jurisprudencia de Tailandia, y no es que lo diga yo, es que realmente lo están diciendo muchos abogados, unos damos la cara y otros no. Descansad, corazones.